nosotros viajar por tu palabra, estudiarla de manera sistemática, capítulo por capítulo, ver cada texto dentro de su contexto, lo que significó para la gente que lo vivió y lo que significa para nosotros ahora, casi 3000 años después. En el nombre de Jesús te encomendamos este estudio, que tu Espíritu Santo nos ministre, es nuestra oración. Amén y amén. Y ahora sí, Primera de Reyes. Aquellos de ustedes que reciben los apuntes, les mando apuntes, que reciben mis apuntes, notarán que hoy no vamos a hacer todo el capítulo 22. ¿Qué? ¿Cómo? Solo vamos a estudiar los primeros 40 versículos. En este que es el último capítulo de Primera de Reyes, pero estamos dejando 13 versículos que los vamos a unir a Segunda de Reyes, porque el capítulo 1 de Segundo de Reyes solo tiene 18 versículos. Así que vamos a unir los 13 versículos que quedan con los 18 y la próxima semana estudiaremos los 30 y tantos versículos juntos como Segunda de Reyes capítulo 1. Acab ha sido el más perverso de los reyes del reino del norte. Recuerden que después de Salomón el reino unificado se dividió en dos. 10 tribus fueron al norte, 2 tribus se quedaron al sur. Los del norte se llamaron Israel y los del sur se llamaron Judá. Bueno, estamos estudiando acá el rey más perverso del reino del norte, Israel. Y a través del profeta Elías, Yahweh, Jehová, el Señor, se le manifestó en el monte Carmelo. Y en las 2 batallas que enfrentó a los sirios con un ejército reducido, Dios le dijo a Acab cómo hacer para ganar la batalla. Pero inmediatamente después de este punto de éxito, que parece que Acab ha llegado a reconocer al Dios de Israel, a Yahweh, llega a su punto más bajo en el que complota con su mujer Jezabel en el asesinato de un hombre bueno llamado Nabot y de sus hijos para apoderarse de su viña. Hay quienes creen que porque están en el poder pueden hacer lo que quieran y no tienen que rendirle cuentas a nadie, pero se han olvidado que todas las autoridades son puestas por Dios. Y si ellas creen que pueden hacer lo que les da la gana, se equivocaron. La Biblia claramente enseña que darán cuenta a Dios. Anush, no puedo jugar contigo. Mi perrita quiere que juegue con ella. Anush, ven acá. Ven acá. Disculpen, son problemas que ocurren cuando la perrita quiere jugar con su amo. Ok, ¿dónde estaba? Allá. ¿Cómo se apoderan de la viña Nabot? Pero todos daremos cuenta a Dios. Si escuchan un gruñido o un ladrido, es la petiza que está acá abajo, que quiere que juegue con ella. No, no voy a jugar contigo. No. Ok. El profeta Elías lo reprendió. E increíblemente, Acab se dio cuenta, se humilló ante el Dios de Elías. Y la pena, el castigo que iba a caer sobre él, fue conmutado a sus descendientes. Elías no vería, Acab no vería la destrucción de su linaje. Eso sería con sus hijos. Y estudiando al rey Acab, el libro nos adelanta a un nuevo rey de Judá, Josafat, a quien estudiaremos la próxima semana. Quiero que se fijen en esto. Ustedes han recibido una lámina que les he puesto. Va a aparecer invertido porque estoy usando el lente delantero, pero yo les he mandado acá reyes de Israel y reyes de Judá. Hay color rosado, color rojo y color verde. Si quieren recibir mis apuntes, aquí mismo escríbanme: Pastor Lucho, quiero recibir sus apuntes. Y ponme tu correo electrónico y te hago llegar mis apuntes. Reyes de Israel, hemos estudiado, ya lo vimos. Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simri, Omri y Acab. Estamos en el 7º
rey de Israel. En el reino del sur Judá hemos visto a Roboam, a Abiam y a Asa. Y aquí se nos introduce al cuarto rey de Judá, Josafat. Lo que ocurre es que el libro de Reyes, al estudiar al rey Acab, cuenta todo lo relacionado con Acab. Y el siguiente rey que vamos a estudiar es Josafat. Pero como se relacionan, vamos a acabar de estudiar Acab para luego volver a Josafat y estudiar a Josafat de corrido. Entonces es importante que entiendan esto. El rey Asa y Josafat aparecen de color verde. Eso significa que la Biblia dice que son buenos reyes que siguieron el ejemplo de David. Los que aparecen con rosado en mis notas son reyes malos, no fueron agradables delante de los ojos de Dios. Y el que aparece en rojo es muy malo. Solo hubo un rey muy malo en Israel y también hubo un rey muy malo en Judá. Solo uno en cada reino del sur y del norte. Y habiendo dicho esto, ajustamos los cinturones y nos metemos a los versículos del 1 al 4 del último capítulo del primer libro de Reyes, el 22. Yo hago la lectura de la versión de la Biblia llamada Reina Valera Contemporánea, que es un castellano más moderno. 3 años transcurrieron sin que Siria e Israel estuvieran en guerra. Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá se introduce. No lo conocemos, ni sabíamos que existía, pero acá lo colocan. Fue a visitar al rey Acab de Israel. Y este dijo a sus oficiales: ¿ya no se acuerdan de que Ramot de Galaad nos pertenece? Está en poder del rey de Siria y nosotros no hemos hecho nada para recuperarla. Preguntó a Josafat: ¿quieres acompañarme a recuperar Ramot de Galaad? Josafat respondió: tú y yo somos hermanos. Nuestros pueblos también lo son. Tu caballería y la mía es una sola. Ahora, veremos más adelante en el segundo libro de los Reyes y en el segundo libro de las Crónicas que Josafat entregará en matrimonio a su hijo Joram para que se case con la hija de Acab y Jezabel, Atalía. Así que Joram de Judá va a contraer matrimonio con Atalía, hija de Jezabel y de Acab del reino del norte. Y ambos reinos quedarán emparentados a la usanza de las costumbres antiguas con que los reyes aprovechaban diplomáticamente casar a sus hijos para tener alianzas de protección más grandes. El texto dice que han pasado 3 años y nos enteramos que el rey Ben-Hadad no cumplió con su promesa de devolver todas las ciudades que su padre Ben-Hadad I había robado a los israelitas. Como Acab le perdonó la vida, él dijo: te voy a devolver todas las ciudades que eran suyas, pero no cumplió su promesa. Y aquí vemos que Acab menciona a esta ciudad que no ha sido entregada, Ramot de Galaad. Acab, envalentonado por las 2 batallas que ganó a los sirios, invita a Josafat a que se le una para atacarla. Y es cierta la respuesta de Josafat, que ambos pueblos son uno, pero la diferencia radica en que mientras el reino del sur Judá se mantenía fiel a Yahweh, al Dios de la Biblia, el reino del norte Israel le dio la espalda
irónico al Dios de Israel. Israel le dio la espalda al Dios de Israel. Judá adoraba al Dios de Israel. Ok. En Proverbios 13:20, Salomón nos escribe: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Nosotros tenemos un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntas con sabios, sabio te volverás. Si te juntas con necio, acabarás mal. Versículos del 5 al 12. Josafat, al decirle que son un mismo pueblo, le sugiere lo siguiente. Versículo 5. Pero te sugiero que antes consultes qué dice el Señor al respecto. Ojo, ustedes se van a dar cuenta que en los apuntes yo resalto el Señor, del Señor al Señor, porque ya aparece el tetragrama, las 4 consonantes del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Yahweh, Jehová, Yahvé. Solamente que el nombre Jehová no es el nombre real. Los estudiosos de lengua hebrea creen que la pronunciación más correcta debió haber sido Yahweh. Por eso yo digo Yahweh en lugar de Jehová. Entonces, te sugiero que antes consultes qué dice el Señor Yahweh al respecto. Entonces, el rey de Israel reunió a los 400 profetas con que contaba y les preguntó: ¿debo atacar a Ramot de Galaad o no? Los profetas le dijeron: vaya, su majestad, el Señor Jehová, Yahweh, entregará la ciudad en sus manos. Pero Josafat insistió: aunque son 400 profetas, no quedará aún algún profeta de Yahweh, del Señor, a quien podamos consultar. Y acá respondió: sí, aún queda otro profeta, por medio del cual podríamos consultar a Jehová, a Yahweh, a Yahvé. Se trata de Micaías, hijo de Imla, pero me cae muy mal, porque nunca me da palabras de aliento, sino que siempre me desanima. Como Josafat le recomendó que no hablara así, Acab llamó entonces a uno de sus oficiales y le ordenó que fuera a buscar a Micaías, hijo de Imla, y lo llevó ante él. Acá es interesante, Micaías no estaba libre, porque inmediatamente dio la orden: tráiganlo. Micaías probablemente estaba preso, lo había apresado. Y vamos a ver más adelante que dice: y lo devolvieron a la prisión. Entonces, Micaías estaba preso, así que fueron a mandarlo traer. Versículo 10. Mientras tanto, los 2 reyes se quedaron en la plaza que está junto a la puerta de Samaria, sentados en sus tronos y ataviados con sus mantos reales. Delante de ellos, los profetas les prodigaban buenos augurios. Y uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó y le mostró unos cuernos de hierro que había hecho y dijo: así ha dicho el Señor, con estos cuernos cornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Los demás profetas también animaban al rey y le decían: vaya su majestad a Ramot de Galaad y atáquela. El Señor, Yahweh, le dará la victoria y entregará la ciudad a su majestad. Yo he escuchado algunas prédicas y he leído algunos comentaristas y han interpretado que estos eran los 400 profetas de Acera. ¿Se acuerdan que la Biblia habla de 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera? Algunos dicen que estos eran los 400 profetas de Acera, lo que no puede ser correcto, porque menciona el nombre del Señor, Jehová, Yahweh, Yahvé. ¿Ves?
tras vez tras vez. Acab reunió 400 profetas para tener sus profetas y organizó este grupo en sustitución de los profetas de Baal que habían muerto. Los falsos profetas en Israel siempre rodeaban al rey y a sus sacerdotes. Y estos consejeros populares eran objeto de la condenación de los verdaderos profetas de Dios. Es decir, eran profetas falsos de Dios. No era profeta de Baal, no era profeta de Acera, no era profeta de ningún ídolo. Se hacían llamar profetas del Señor, de Yahweh, de Jehová, de Yahvé. Pero los verdaderos profetas los condenaban. Veamos qué dice Miqueas, capítulo 3, versos del 5 al 7. Miqueas 3, del 5 al 7. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Esos que hablan de paz cuando se les da de comer, pero que declaran la guerra cuando no se les da nada. La profecía se les volverá noche, sus adivinanzas se les volverán oscuridad. Sobre estos profetas se pondrá el sol y el día se les volverá en tinieblas. Estos profetas quedarán avergonzados. Esos adivinos quedarán confundidos. Se quedarán con la boca cerrada. No tendrán respuesta de Dios. Miqueas 3, del 5 al 7. Así que los nuevos profetas de Acab seguían todas las apariencias que eran profetas de Dios, pero no le rendían culto al Dios que su templo estaba en Jerusalén. No, ellos adoraban a Baal en Israel, en el reino de Israel. Así que estos se llamaban profetas de Jehová, pero estaban en un reino que adoraban a Baal. Así que algo no terminaba de cocinarse. La única diferencia importante es de que llamados por el rey y no habían sido llamados por Dios. Así que su lealtad y servicio se debía al hombre, al rey Acab, quien les pagaba su sueldo y los mantenía. Así que estos profetas profetizaban haciendo música al oído de Acab, diciéndole lo que él quería escuchar. Sí, había dos clases de profetas, los falsos y los verdaderos. Y la pregunta es, ¿cómo distinguirlos? ¿Cómo saber cuál es el profeta falso y cuál es el profeta verdadero? Unos daban el mensaje para complacer a quien les pagaba. Los segundos hablaban la palabra de Dios. Y Josafat, el rey del sur de Judá, acostumbrado a oír la genuina voz profética, detectó la falsedad en las palabras de los profetas de Acab. Y es por eso que preguntó, ¿hay aquí otro profeta? Porque estos, no sé, algo está mal con ellos. Ahora, acá viene la pregunta, ¿por qué no menciona a Elías? ¿Por qué se nombra solo a Micaías como el profeta de la verdad? Uno esperaría que Acab nombrara a Elías como su profeta enemigo. Lo que pasa es que Acab no tenía ninguna injerencia sobre Elías. Tampoco sabía dónde estaba, ni cómo poder echarle mano. Pero a Micaías lo tenía preso. Sabía que era un profeta de Dios. Por eso es que lo nombra, porque lo puede mandar traer. Llama a que traigan un profeta no conocido para nosotros. Hace 2 capítulos se hablaba de un profeta y muchos creen que se trataba de Micaías. Lo que se lee entre líneas es que este profeta fue un aguijón en la carne para Acab. La verdad siempre le duele a los hacedores de maldad.
Y mientras esperaban en la plaza, los profetas adulaban a Acab con su victoria. E incluso actuaban haciendo uso de cuernos de fierro para asegurarle su victoria. Pero esto no impresionaba en absoluto al rey Josafat. Es bueno observar lo siguiente. Primero, Josafat se dio cuenta de que, aunque los profetas decían que hablaban en nombre de Dios, no eran creíbles. Segundo, que la intención de Acab no era buscar la voluntad de Dios, sino buscar el apoyo de los supuestos poderes de estos hombres decían tener. Y tercero, lo que más ansiaba Acab era que le profetizaran la victoria. Los mantenía para que le dijeran lo que quería escuchar. Tremendo, pero es verdad. ¿Cuántas personas buscan consejería de pastor en pastor, de pastor en pastor, hasta que encuentra uno que les dice lo que ellos quieren escuchar? Este es el verdadero pastor, porque me dice lo que yo quiero. Pero cuando un pastor le dice, no, eso está mal, eso va en contra de la Biblia, van a buscar otro pastor. Hasta que encuentran uno que le digan lo que quieren escuchar. Versículos del 13 al 17. El mensajero que el rey mandó por Micaías lo halló en la cárcel y le dijo: todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y asegúrale mucho éxito. Pero vean la respuesta de Micaías en el versículo 14, es espectacular. Micaías respondió: juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, este le preguntó: dime, Micaías, ¿debemos ir y atacar a Ramón de Galad o la dejaremos en paz? Y Micaías respondió: ve, atácala, que saldrás victorioso. El Señor te la va a entregar. Pero el rey le dijo: ¿cuántas veces tengo que decirte en el nombre del Señor que me digas solo la verdad? Entonces Micaías dijo: tuve una visión. En ella había el pueblo de Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo: esta gente no tiene quien la guíe. Es mejor que todos regresen a su casa. ¡Wow! Aunque informó claramente al mensajero que no mentiría cuando dijo: juro por el Señor que solo anunciaré lo que me diga el Señor, a pedido del oficial de Acab, le siguió el juego, le auguró la victoria, aparentemente para ver la reacción de Acab, diciéndole lo que él quería oír. Solo que este profeta nunca le decía lo que él quería oír. Y cuando Acab vio que le decía lo que él quería oír, le tuvo que decir: ya. Acab nota el tono de burla del profeta. Supo que no le decía la verdad, aunque dio el mismo mensaje que sus profetas le dieron. El mensaje que recibió del Señor era lo contrario de los otros profetas. Israel se quedaría sin rey. Serían como ovejas que no tienen pastor. Y esto me recuerda Jeremías, capítulo 50, versículo 6. Mi pueblo es un rebaño de ovejas perdidas. Sus pastores le hicieron perder el camino, se descarriaron por los montes, anduvieron de monte en monte, se olvidaron de sus rediles. Versos del 18 al 23. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo: ¿no te lo había dicho ya? Micaías nunca anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. Y Micaías replicó: ahora vas a oír la palabra del Señor. ¿Quieres saber algo? Ok, voy a contarte esto que no sabías, pero bueno que lo sepas. Y le cuento una visión. Vi al Señor en su trono,
rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó, una escena familiar, Acab en su trono con sus falsos profetas. Y Acab pregunta, ¿debo ir a luchar contra Ramot de Galaad? Pero acá dice algo diferente, que el Señor preguntó, ¿quién incitará a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y sea derrotado? Y las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Y cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, el espíritu dijo, voy a mezclarme entre los profetas. Los haré decir mentiras. Entonces el Señor dijo, pues ve y hazlo pronto, indúcelos a que hagan lo que dices. Así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras. El Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. Esta era una profecía que Acab no quería oír. Puede haber sospechado que oiría eso del verdadero profeta de Dios y entendió el mensaje y se disgustó. Era como si dijera, ya lo sabía, siempre estás en mi contra. Solo que esta vez Micaías continuó y le pintó a Acab otro cuadro por medio de una visión en un intento por explicar la discrepancia entre su profecía y la de los 400 profetas de Acab. Jehová está en su trono rodeado por un ejército de ángeles y pregunta, ¿quién incitará al rey Acab para que entre en la guerra y muera? Uno responde que haría que los profetas de Acab digan mentiras y así lograría lo que Dios había determinado para Acab. Todo el programa profético de Acab, que le daba comodidad, quedó expuesto como falso y totalmente inmerecedor de confianza. No se puede confiar en los intentos humanos para crear sustitutos del verdadero culto a Dios en la religión y la religiosidad humana. Ustedes se han dado cuenta que el hombre es sumamente religioso. ¿Cuántos creyentes dejan sus antiguas creencias cuando encuentran el Evangelio y la Biblia y luego se ponen a estudiarla, empiezan a ir a iglesias cristianas para volverse otra vez religiosos? Al hombre le encanta la religión, le encantan los rituales, le encanta hacer cosas para ganar puntos, pero eso no es lo que Dios ha determinado. Fíjense, ¿cuál es la verdadera religión? Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que siendo Dios se hizo hombre, murió en la cruz y llevó tu pecado y pagó por ti. Solo hay un Dios y un solo mediador. Perdón, pastor, no hay los santitos y las virgencitas y no dice eso la Biblia. La Biblia dice, solo hay un Dios y un solo mediador, Jesucristo. Que no te engañen cuando te digan que hay otros mediadores con los cuales a través de ellos puedas llegar a Dios, porque te aseguro que a través de esos otros mediadores jamás llegarás al Dios de la Biblia, porque la Biblia así lo enseña. Amén, amén, ya. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que el nombre de Jesús, en que podamos ser salvos. Listo. La verdadera religión no es ir a la iglesia, leer la Biblia, dar diezmos, ser obedientes. Es tener una relación personal con Dios. Versículos del 24 al 28.
Y en ese momento el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Yo he puesto ahí una figura que le están dando una bofetada. Al tiempo que le decía: ¿en qué momento el Espíritu de Jehová, de Yahweh, del Señor, me abandonó para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: lo sabrás cuando andes huyendo y escondiéndote de casa en casa. Entonces el rey de Israel dijo: tomen preso a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás mi hijo. Ya había estado preso, lo habían sacado y lo volvían a meter. Díganle que yo, el rey de Israel, he dicho: metan a la cárcel a este hombre y en vez de pan y agua manténganlo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz de la guerra. Pero al instante, Micaías, aprovechando la multitud que estaba reunidos en las puertas de Samaria, dijo: si acaso regresas en paz, vivo, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. Escúchenlo bien, pueblos todos. Cuando oyó las palabras de Micaías, Sedequías se acercó y le propinó un golpe en la cara con la mano abierta, lo que constituye una de las ofensas más graves en la cultura oriental. Con esto, Sedequías infería que Micaías era el que tenía el espíritu de mentira y aseguraba la autenticidad de su profecía. Pero la réplica de Micaías fue: tú lo verás en aquel día y no podrás escapar de los acontecimientos posteriores que van a mostrar quién era el profeta verdadero. Y la prueba de la veracidad de un profeta era el cumplimiento de sus predicciones. Vean, Deuteronomio 18, del 18 al 22. He seleccionado algunas partes, he puesto puntos suspensivos. El profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. No le tengas miedo, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Acab ordenó que fuera encarcelado y maltratado hasta que finalice la batalla. Su plan era ocuparse de Micaías cuando volviera, pero Micaías responde que el tiempo dirá si su profecía es cierta o no, y anunció: si regresas vivo, Jehová no habló por mi boca. En Jeremías 28:9 leemos: si el profeta anuncia paz y sus palabras se cumplen, entonces es reconocido como un profeta verdadero enviado por el Señor. En la ley dice que si un profeta da una profecía que no se cumpla, que muera apedreado en el acto. Versículos del 29 al 33. El rey de Israel y el rey de Judá salieron juntos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: voy a entrar en batalla disfrazado, pero tú puedes usar tu misma ropa. Y el rey de Israel entró en batalla disfrazado, como un soldado más. No sabía que el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combates no pelear contra ningún soldado israelita, grande o chico, sino buscar y atacar solo al rey de Israel. Así que cuando los capitanes vieron a Josafat vestido como rey, dijeron: miren, allí está el rey Acab de Israel. Entonces, cuando el rey Josafat se vio rodeado, gritó con fuerza. No nos dice qué. Y al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se alejaron de él. ¿Qué pasó acá?
A pesar de la predicción, el rey de Israel no dio marcha atrás a sus planes de victoria. Él creía que era un iluminado y sus profetas le decían que sí, así que Micaías estaba equivocado, porque siempre le daba la contra. Ahora, siguió adelante y consiguió que Josafat, su consuegro, se aliara con él en esta empresa. Ojo, no fue ningún ejército de Judá, era todo el ejército de Israel, el rey Acab disfrazado de soldado y Judá y el rey Josafat iba como el rey. Así que era el blanco fácil. Acab se vale de una trampa para evitar que se cumpla la profecía. Se viste como soldado para no ser reconocido y pide a Josafat que se vista con su traje real. De ese modo, su amigo, su consuegro, sería confundido y muerto, y él escaparía con vida. La única intención de traer a Josafat fue usarlo para su beneficio. Lo puso como carnada, creyendo que así le sacaba la vuelta a la profecía divina, porque él era muy inteligente. La orden de Ben-Hadad, el rey sirio, dada a sus capitanes, indica el respeto que tenía por Acab como un hábil estratega militar. No pelee ni con grande ni chico, solo contra el rey. Se van todos contra él y lo matan. El rey era la persona decisiva en el campo de batalla, ya que su muerte o captura era interpretada inmediatamente como signo de derrota. Al encontrarse Josafat acorralado, gritó. Probablemente cayó en cuenta que Acab le había tendido una trampa. ¿Qué fue lo que gritó? Lo más probable es que mostró que él no era Acab. Y con eso terminó la persecución contra él. Y los capitanes se dieron media vuelta a buscar a Acab en la batalla. Leemos en Segunda de Crónicas 18:31 un pasaje paralelo que dice: en cuanto los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear contra él. Pero Josafat clamó al Señor, y el Señor lo ayudó, y apartó de él a sus atacantes. Pues cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de atacarlo. Muy bien, vamos a los versículos del 34 al 36. Pero un arquero lanzó una flecha al aire, una flecha perdida, y la flecha alcanzó al rey Acab y le penetró entre las junturas de su armadura. Al sentirse herido, el rey le ordenó al cochero darse la vuelta y sacarlo del campo de batalla porque estaba herido, pero la batalla arreció y el rey tuvo que quedarse en su carro y hacer frente al ejército sirio, pero la sangre corría por el fondo del carro y al caer la tarde murió. Al ponerse el sol, un pregonero clamó: regresen todos a su ciudad y a su tierra. Acab pudo engañar a los sirios, pero no a Dios, pues por un tiro al azar, a la aventura, se cumple la profecía de Dios dada por el profeta Micaías. Una flecha tirada a la aventura da en el blanco deseado. Acab, el rey de Israel, que estaba disfrazado como un soldado. Y Acab tiene sus méritos al portarse como un valiente. Aguanta el dolor de la herida hasta el anochecer, cuando el juicio de Dios se cumple al pie de la letra
y cae desplomado en su carruaje. El ejército israelita se desbandó al conocer la muerte de Acab. Boca por boca, murió el rey Acab, murió el rey Acab, murió el rey Acab. Y al terminar la batalla, los sirios seguían conservando en su poder a Ramot de Galad. ¿Qué cosa fue lo que se consiguió con este enfrentamiento? Solo una: la muerte de Acab, tal como fue profetizada. Y hoy día terminamos con estos últimos 4 versículos. Hoy nos quedamos en el versículo 40. El próximo jueves, bajo el título de Segundo Libro de Reyes, capítulo 1, retomaremos los 13 versículos que faltan, junto con el capítulo 1 de Segunda de Reyes. Dice el versículo 37: así fue como el rey Acab murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Llevaron su carro al estanque de Samaria para lavarlo, y los perros lamieron la sangre del rey. En ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas. Así se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de Acab. Todos los hechos de Acab, la construcción de su palacio de marfil y todas las ciudades que mandó edificar se hayan registrado en el libro de la crónica de los reyes de Israel, que no hay. Acab murió y fue a reunirse con sus antepasados, y en su lugar reinó su hijo Ocosías. El que estaba en la cárcel por anunciar la palabra de Dios probó ser el profeta verdadero, y el plan de Dios se cumplió al detalle, tal como Micaías lo dijo. El que vivió en un palacio de marfil tuvo un final no solo triste, sino deshonroso. Hasta su cuerpo fue profanado. Así pasó a la historia el rey más malo y perverso que alguna vez se sentó en el trono de Israel. Y la muerte de Acab cumplió con las predicciones de Elías, Micaías y otros profetas. Primera de Reyes 20:42. El profeta le dijo: así ha dicho el Señor, puesto que dejaste al hombre que yo había condenado a muerte, tú morirás en su lugar, y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Primera de Reyes 21:19. Así ha dicho el Señor: ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Y así ocurrió. Lamieron la sangre, los perros lamieron la sangre de Acab. Y por último, Primera de Reyes 22:20. El Señor preguntó: ¿quién incitará a Acab para ataque a Ramot de Galad y sea derrotado? Así que esto se cumplió. Lo que los profetas dijeron fue verdad. Y en lugar de Acab reinaría su hijo Ocosías. Y ahora, a partir de ahora, es que se pone muy confuso. A partir de ahora es que se pone muy confuso los nombres de los reyes de Israel y Judá, debido a que muchos nombres se repiten. Resulta que va a haber un rey con nombre Ocosías en Israel y otro en Judá, un rey con el nombre Joram en ambos reinos, otro llamado Joacás en ambos reinos, otro llamado Joás en ambos reinos, y nos vamos a confundir. Por eso yo les voy a hacer con gráficas para saber exactamente de qué rey estamos hablando. ¿Cuáles son las breves lecciones aprendidas respecto a lo que ocurrió con Acab? Primero, pelea tus propias batallas. Josafat no tenía motivos para entrometerse en las guerras de Acab. Perú se involucró en la guerra con Chile porque Chile atacó a Bolivia y había firmado un pacto y no era nuestra guerra.
y perdimos mucho. Así que no te entrometas en otras batallas. Pelea tus propias batallas. Otra cosa que aprendemos, al emparentarse con la familia de Acab, Josafat tenía obligaciones familiares que cumplir. Te casas con la familia de tu cónyuge. Si cuando uno se casa, no se casa solo con la persona. Me caso con él, la familia no la trago. Me caso con ella, la familia no la trago. Me caso con él, lo voy a arrancar de su familia. No puedes hacer eso. Te casas con la familia. Y cuando te emparentas con alguien, te emparentas con esa familia. Te guste o no te guste. Y es importante que lo sepas. Otra lección que aprendemos. Conoce a tu enemigo. Acab trató de hacer de Josafat un señuelo y hacer que lo mataran. Dios lo protegió y fue Acab quien terminó muerto, pero Acab, su consuegro, lo usó. Así que Josafat tenía que conocer quién era su enemigo. Otra lección. Nuestro verdadero enemigo es el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas. No perdamos el tiempo con enemigos menores. No te molestes con una persona. No lo tomes personal. Piensa que detrás hay otras influencias que no son muy buenas, que digamos. Otra lección. Aprende de tus errores. No los vuelvas a cometer. Acab se había humillado cuando el profeta Elías le habló de su futuro por haber matado a Nabot el inocente, y se humilló, pidió perdón, y Dios vio el corazón humillado de Acab y postergó el castigo que su descendencia terminaría. Así que aprende de tus errores, no lo vuelvas a cometer. ¿Qué más aprendemos? La predicción de Sedequías no se cumplió, a pesar del insulto y de la violencia que tuvo para con Micaías. Así que hay muchas doctrinas y muchas cosas que se enseñan que no son bíblicas. Yo me asusto cuando veo a un creyente que se mete de cabeza a estudiar teología sistemática y se mete, en lugar de estudiar las Escrituras, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hay muchas cosas que se enseñan que son tradiciones de hombres, o más bien se enseña el pensamiento griego metido al cristianismo con la teología reformada. Así que fíjate lo que estudias. Te doy un consejo sano. Deja todo de lado y estudia solo la Biblia. ¿Qué otra lección? El creyente no se rinde ni se vende ante una autoridad ni ante la mayoría. Micaías no se rindió y no se vendió y dijo la verdad. Otra lección. La voz del pueblo es voz de Dios solo cuando Dios dirige al pueblo. Si Dios no dirige a ese pueblo, su voz no es la voz de Dios. Otra lección. El creyente dice siempre la verdad, aunque tenga que soportar adversidades. Y la iglesia necesita de creyentes de esta clase, de profetas, entregados a proclamar la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se han llegado a dar cuenta de la libertad que tienen en Calvary Chapel. Hay iglesias en las que los pastores les dirigen la vida, en la que tienes que ir pedir permiso si puedes enamorar, si te puedes casar, si puedes. Y el pastor dice, no, no puedes, y tú obedeces. Es increíble, yo me sorprendo con la religiosidad de personas que quieren que un pastor les maneje la vida y se someten arbitrariamente a cosas que la Biblia no enseña que hagan y deciden hacerlo porque es la teología que le han enseñado. Es tremendo cuando veo cómo irrumpen en la vida de las personas
y cómo las personas dejan que les manejen sus vidas. El Evangelio, Jesús dijo, te hará libre. La verdad te hará libre. Y hay muchos cristianos que se meten a iglesias donde les controlan la vida. ¿Por qué te haces eso? Nosotros cumplimos con lo que Dios nos ha demandado, instruirlos con la palabra de Dios. Y eso queremos que aprendan. Tú con la palabra de Dios tomarás tus decisiones y vendrás a buscar consejería o compartir algo, pero nunca ningún pastor de Calvary Chapel tomará una decisión que te corresponde tomar a ti. Tú eres un creyente, amas la palabra, buscas edificarte. Dios te va a hablar. Señor, gracias por el final del primer libro de los Reyes y por el final de la vida de este hombre Acab, que siendo tan perverso se humilló y tú lo escuchaste. Eso me sorprende, Señor. No importa lo perdido que estemos, si venimos humillados a ti, tú nos escuchas. Gracias, Señor. Y te pedimos por este domingo, 22 de agosto, que a las 10:30 de la mañana, a través del canal de YouTube, estaremos transmitiendo nuestro primer servicio presencial después de casi 17 meses. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.